Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Vamos con fuerza. En este video vamos a aprender un poquito de lo que es la estadística, pero manejado desde el punto del Excel, con funciones, con algunas herramientas que les ayude a ustedes a que creen sus tablas, a que puedan ustedes analizar. Así es que manos a la obra, espero les guste y les saquen provecho. Vamos allá. Bien, tenemos aquí las edades de pacientes que han ingresado en un día al Hospital Universitario Católico. Es una simulación. Realmente, si ustedes pueden observar, existe alrededor de 60 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacia abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, habrían 60 datos. Y lo que vamos a ir haciendo es cálculos con el Excel. Vamos a ir anotando, ¿no? Aquí tenemos el tamaño de la muestra, que en este caso lo hemos designado con la letra N, ¿sí? También podríamos calcular, para que ustedes vean el Excel cómo lo extrae, el valor de edad mínimo. También podemos calcular el valor de la edad máxima. Vamos a necesitar un valor a calcular llamado rango, y también vamos a necesitar lo que se llama los intervalos o números de clases. Entonces, esto muchas veces lo calculan con la letra M o con la letra K. Eso ya depende de cada quien. Si ustedes quieren pueden cambiar también, pero para métodos de docencia, de enseñanza, lo vamos a colocar así, ¿sí? Entonces esto es el número de clases o el intervalo, ¿sí? Cerramos paréntesis. Y vamos a calcular también lo que se llama, con la letra C minúscula, el tamaño de las clases, o también conocido en otros libros o en otras personas la tratan como amplitud. Vamos a hacerle que esto de aquí tenga un formato, ¿no? Estoy dándole solamente formato, ¿no? Estoy haciendo que se combine las celdas. Esto con el afán simplemente de que se vea un poquito más pedagógico, nada más. Vamos a alinearle hacia la izquierda y lo tenemos. Podemos esto inclusive marcarlo como si fuese una celda, y aquí irían los valores, ¿sí? A calcular. Entonces también vamos a tomar esto en cuenta y vean ustedes. Nosotros ya sabemos que el tamaño de la muestra tiene 60 datos. Sin embargo, lo vamos a hacer que el Excel nos calcule. Si esto sería un valor que ustedes no saben y la tabla sería mucho más grande, entonces podemos calcular mediante el Excel. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto es igual para activar la entrada de datos de fórmulas, ¿no? Y voy a decirle la fórmula contar y automáticamente puedo abrir yo los paréntesis. Aquí me pide un valor 1, un valor 2. Yo puedo darle el valor desde la D6 hasta M11 y podría estar escribiendo, pero lo mejor es agarrar todo el rango, luego cierro paréntesis y doy un enter. Me ha contado entonces que tengo 60 datos. Fíjense, el Excel con esa función de contar ya me ha contado cuántos datos tengo. Ahora, vamos a hacer lo mismo para encontrar un valor de edad mínimo. En este caso yo visualizo el 5, perdón, el 6, acá visualizo el 5, pero esto se vuelve un poquito, digamos, fácil porque tengo apenas 60 datos. Si tuviera más, vamos a tener problemas. Entonces, vamos a ver qué fórmula pondríamos aquí. Esto es igual, vamos al valor mínimo, ¿no? Ahí está. La función min, abro paréntesis, ¿de dónde? Lo mismo, quiero el valor mínimo de todo este rango de datos y doy un enter. Veo que entonces el valor mínimo es el 5. Quiero saber cuál es la edad máxima, o sea, la persona que tiene la edad más alta entre todas estas personas que están representadas aquí en sus edades. Esto es igual a que a max y hasta máximo. Abro paréntesis. Voy a encontrar el número, pero le voy a dar el rango, ¿no? Acabo de darle el rango de toda la tabla. Cierro paréntesis y doy un enter.
Me dice entonces que tengo un valor de edad máxima de 78 años. Entonces, lo que aquí yo deseo es encontrar un valor que se llama el rango. Y para yo encontrar el rango, tengo que hacer una resta, que es el tamaño del valor de edad máxima, ese 78, con el valor de la edad mínimo, que es el 5. Lo pude haber hecho directamente, pero quise que ustedes vean cómo se sacaba el mínimo y el máximo aquí. Lo voy a hacer de las dos maneras, ¿sí? El rango entonces podría ser, esto va a ser igual a ¿qué? A este valor menos este valor de acá, que sería el valor de edad mínimo, y daría un enter. Fíjense ustedes que me ha dado el rango de 73. Ahora borremos esta fórmula y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo no hubiese sacado el valor mínimo y el valor de edad máxima, si no hubiese sacado, si no lo quiero sacar directamente, digo que esto va a ser igual a ¿qué? Sería max, valor máximo, ¿de qué? De toda esta tabla, cierro, menos el valor b, ¿de dónde? De toda esta tabla de aquí también, ¿sí? Cierro y automáticamente me da los 73. Vamos entonces a calcular el número de clases o de intervalo. El número de clases o intervalo, m o k, como ustedes se acomoden. Hay una regla de Sturges que nos da una fórmula que dice que m o que k es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo natural del tamaño de la muestra, que sería n. Entonces, siguiendo esta regla, esto sería igual a 1 más 3.32 por el logaritmo natural del tamaño de la muestra, que es n. Y le cierro los paréntesis. Automáticamente me ha dado este número de aquí. Puede salir también con decimales, lo necesitamos redondearle. Entonces vamos a utilizar la función de redondear más. Aquí lo voy a colocar, ¿sí? En esta parte vamos a redondear para que ustedes vean. Entonces aquí ustedes pueden iniciar la fórmula con el igual, o también si quieren con el más, ¿no? Más, en este caso lo voy a hacer con más para que ustedes vean. Más redondear, lo bajo, digo punto más, le doy tabulador y me abre. ¿Qué le voy a decir aquí? Noten que aquí me dice número y número de decimales. Yo le voy a redondear, ¿cuál número? Este de aquí, el G18. Pero dependiendo aquí, en mi Excel me dice aquí que yo separe con punto y coma. Yo voy a separar con punto y coma, puede que ustedes sea con coma. Número de decimales le digo que 0. Cierro, o sea, 0 decimales, que me redondee y le doy un enter. Automáticamente tengo que me ha redondeado a 7. Tenemos entonces el rango, que es de 73, el número de clases de intervalos, que vamos a utilizar 7, y el tamaño de las clases o la amplitud. Entonces, para esto lo que se hace realmente es dividir el tamaño del rango, lo que encontramos de esos 73, sobre el número de clases o de intervalo. Entonces aquí sería igual a ¿qué? A este valor, a 73, dividido para el tamaño de la clase, que en este caso es del 7, ¿no? Y damos un enter. Nos está dando que es de 10.42 el tamaño de la clase. Y lo que podríamos nosotros hacer es de estudiar a ver cómo esto después, cuando armemos la tabla de frecuencias, si lo dejamos en 10 o nos vamos al 11 y lo redondeamos en 11. Bien, tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencias que ya la he construido con anticipación. Tenemos aquí las clases o intervalo, límite inferior, límite superior, aquí vamos a ir llenando. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que luego le vamos a poner también en porcentaje, y una frecuencia absoluta acumulada que iremos calculando. Recuerden que esto más es para saber cómo nos ayudamos con las funciones con el Excel. Para el límite inferior tenemos que poner el valor mínimo, lo mandamos a calcular de la tabla, o simplemente el valor mínimo sería el que ya tenemos nosotros calculado aquí. Entonces yo puedo colocar que esto es igual a 5, ¿sí? Listo. Para el otro valor, o sea, arrancamos desde aquí, para el valor superior, vamos a tener que tomar un valor que es este de acá, el 10, y para esto sería entonces, ¿qué? Sería esto igual al valor, al límite inferior, más 10, que sería esta celda de aquí. Pero el resto de valores se van a calcular en base justamente siempre a estar sumando 10, 10, 10, entonces siempre va a ser la suma con este de aquí. Con este valor de acá que tengamos un límite inferior, va a tener que sumarse de nuevo 10, y así este de aquí de nuevo 10. Entonces, para que el Excel haga siempre referencia a esta celda, le vamos a trabar o anclar tanto en
la columna H que está aquí, como en la fila 19. Y para anclarlo tenemos que ponerles el símbolo de dólar. Anclo la columna H y anclo la fila 19. Las otras ya van a ver cómo siempre van a hacer referencia a este valor. Y con esto le doy un Enter. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí un rango, un intervalo, una clase de 5 a 15. Bien, entonces para el siguiente valor tengo que tomar que el siguiente valor de aquí es esto, va a ser igual a 15. Y doy un Enter. Por lo tanto, yo ya puedo arrastrar esta fórmula hacia abajo. Y tenemos que llegar nosotros al número de clases o intervalos que son 7. Tendríamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. E igualmente con este de aquí. ¿Notan ustedes entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Que yo tengo que la última, el valor superior de aquí es a 78. ¿Qué pasaría entonces si cambiamos de 10 y lo ponemos en 11? ¿Sí? Vemos que vamos a tener una mejora porque el 78 ya va a ingresar en este rango. Antes, si dejábamos en 10, noten que el 78, que es la mayor, ya no entraría dentro de este rango, no podría, le dejaría fuera. Entonces, en este caso vemos que es mejor haberle redondeado al 11. Ok, ahí nos damos cuenta entonces cómo es el tamaño de la clase y cómo funciona. Listo, tengo una clase, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases, en donde todos los valores van a ir desde el 5 a los rangos que están ingresados aquí. Bien, ahora nos toca encontrar la frecuencia absoluta, que es el número de datos que van a ir ingresando dentro de estos rangos o intervalos o la clase. Para eso yo tengo que tomar todas estas celdas y marcarlas. Y la función que me va a ayudar a sacar este resultado se llama frecuencia. Le doy un tabulador y me pide los datos. ¿Qué datos? Estos de aquí. Los marco de toda mi tabla y luego le doy un punto y coma. Me pide de qué grupos. De este grupo que es el límite superior. A esto va a hacer referencia hasta los que lleguen aquí. Una vez cierro paréntesis y al ser un tipo de operación matricial lo que tenemos que hacer es presionar sin soltar Control Shift más Enter. Lo hacemos Control Shift más Enter y automáticamente tengo yo que aquí tengo ya los valores. Hay 13 valores que pertenecen y están dentro del rango de 15 a 16 años. Hay 10 valores que están dentro de los 16 a los 27. Para saber si esto está bien, se supone que si hay 13 valores más los 10 valores más los 4, los 7, aquí debería darme los 60 valores que tengo aquí. Por lo tanto, yo puedo poner aquí total, haciendo referencia a esta suma de aquí. Voy a sumar, ¿con qué lo sumo? Lo podría ir haciendo de celda a celda, ¿no? Esta celda más esta, más esta, más esta, pero mejor esta función que es la autosuma. Autosuma y se marca absolutamente de aquí. Si no se hubiese marcado aquí, lo puedo volver yo a marcar, ¿sí? Y le digo desde ahí. Le doy un Enter y vean que me da 60. Me está dando justamente el valor de 60. Bien, entonces le he coloreado un poco la tabla, ganando tiempo, y vamos a ver la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Lo que nos dice que es la frecuencia absoluta dividida para el tamaño de la muestra, o sea, sería este valor de 13 dividido para 60. Como vamos a hacer en cada una de las filas con los valores de la frecuencia absoluta, necesito anclar este valor para que se refiera siempre. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, que esto va a ser igual a este valor de 13 dividido para el valor donde está 60, el número de la muestra, que sería el G14 y está justamente aquí. Lo que tengo que hacer es anclar tanto la columna como la fila con el símbolo del dólar y así siempre se va a referir a esas celdas, a la celda del tamaño de la muestra. Entonces doy un Enter y me sale ese valor. Entonces puedo arrastrar el resto de la fórmula hacia abajo y completo. ¿Cómo saber si esta frecuencia relativa está correcta? Porque también la vuelvo a sumar y me debe dar una suma igual a 1. Enter, 1. Correcto hasta aquí. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una columna de porcentaje que le había yo colocado, porque normalmente siempre el porcentaje va relacionado con la frecuencia relativa. Hay una formulita que lo que tenemos que hacer es simplemente esta columna de aquí, cada una de su fila, de su clase, irle multiplicando por 100 y me va a salir el porcentaje. Me ubico en la celda, esto es igual
igual a la frecuencia relativa al primer dato por 100. Doy un enter, me sale 21.66%. Esto lo arrastro y me da todos los porcentajes de la frecuencia relativa, pero ya en porcentaje. ¿Cómo saber si esto está bien? Porque lo voy a autosumar. Le doy un enter y veo que es el 100%. Listo con el porcentaje. En el cálculo de la frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es referirnos a la frecuencia absoluta e ir acumulando sus sumas. Este valor de 13, sumar más el valor de 10, que me debería dar aquí, me debería dar 23. Y luego, estos 23, que es este valor, sumado más 4, me debería dar 27 y así sucesivamente. Entonces lo que tendría que hacer es, voy a poner el primer valor de la frecuencia acumulada, que se refiere a la frecuencia absoluta. Luego aquí le digo que es igual a este valor de 10 más, no al 13 de aquí para que me funcione la fórmula, sino al 13 de acá. Y le doy un enter. Si yo arrastro la fórmula hacia abajo, noten ustedes que se va a ir sumando. 23 más 4, 27. Si suman ustedes todo esto, los 27 más los 7, 34. Y si los 34 le suman más los 8, 42. Es así como hemos culminado. Espero que les vaya bien en su tarea. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias y hasta pronto.